Vamos a hablar de los árboles, que son nuestros indicadores de calidad de vida. ¿Y por qué decimos eso? Fundamentalmente porque nos hace bien ver árboles. Se interpreta que puede ser tanto por protección o porque el verde descansa, pero completan el ecosistema urbano. Bien, entonces deseamos que nuestras calles, nuestros parques estén arbolados. Y para eso tenemos que tomar algunos eh, recaudos para que todo vaya bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que los árboles son plantas leñosas que en principio viven muchos años, algunas más de nuestra vida misma. Entonces, ese dicho, son más fuertes que un roble, tiene que ver con que son plantas que viven más de 100 años. Pero en general las que nosotros usamos viven por lo menos más de 30 a 50 años. Entonces, entre el hecho de plantarlos y el fin de ciclo de una planta, de un árbol, es de muchos años y a veces no estamos preparados para visualizar ese tiempo al momento de plantarlo. Cuando hablamos de los árboles, lo primero que generalmente se dice es que nos dan sombra y que se pelean para buscar lugar donde dejar estacionados los coches. Es cierto que es eso, pero eso es una mirada extremadamente empequeñecida de la función del árbol. Las veredas arboladas, respecto a las que no están arboladas, tienen una gran diferencia de temperatura. En general, hablamos de 10 grados de diferencia, pero cualquier persona que recuerda caminar por nuestra ciudad los días de sol, de verano, van a notar lo que es pasear o recorrer la ciudad por calles arboladas versus las que no están arboladas. Perfecto. Es un efecto muy favorable, aparte que dijimos que nos impacta bien en nuestro estado anímico, también el de la temperatura. Pero hay otros factores muy importantes también. Son filtros ambientales. ¿Qué quiere decir que son filtros? Bien, en su follaje retienen el polvo, que es muy importante en una zona como la nuestra, que 2x3 tenemos vientos que levantan polvo y en algún lado va ese polvo. Bueno, en gran parte queda retenido en el follaje de nuestros árboles. El otro aspecto que también hace a la calidad de vida es que filtran, disminuyen los ruidos. En cualquier calle de circulación intensa de coches se nota ese efecto, cuando está arbolada y cuando no está arbolada. Entonces ya le sumamos otras características. El impacto favorable sobre nuestro estado anímico, el del filtro tanto de polvo como de sonido, y aparte el de la sombra. No podemos no tomar en cuenta que producen oxígeno, por supuesto, favorece, pero ya lo vemos que en categoría a las otras funciones no es necesariamente el más relevante. Completan también el ecosistema. Tenemos un soporte para varios individuos de la comunidad. Es albergue de los pájaros. Muchos de ellos anidan una vez que son aceptados, que a veces no sucede en forma inmediata. Tenemos gente que ha puesto árboles nativos en la vereda o en el parque y ha notado a veces que tienen una inmediata adaptación de las aves. Que no sucede lo mismo con plantas que no son de nuestro ámbito. Pero bueno, son situaciones que se dan. En mi casa yo tengo un pecán que no es un árbol de nuestra zona, es un árbol de Norteamérica, original de Norteamérica. Sin embargo, después de estar, actualmente está cerca de los 30 años, y tardaron más de 20 años los horneros en aceptarlo. Actualmente está con varios nidos de hornero, pero ya ves el tiempo que ha demorado su aceptación. En otros lados, que es muy común en la zona de quintas, que se usan los cipreses, y los cipreses son inmediatamente aceptados por las cabecitas negras y por las corbatitas, por ejemplo. Y no es un árbol nativo de nuestra zona. Sin embargo, por el tipo de ramificación que tienen y la protección que da la copa cerrada de los cipreses, son inmediatamente aceptados. Entonces, son aspectos que completan y nos invitan a interpretar la función del árbol en la ciudad. No todo se percibe inmediatamente. Dijimos que el árbol es una apuesta a 30 o a 50 años. Nos liga entre generaciones. Yo puedo sentirme mejor, reconocido mejor en un lugar donde está el árbol que plantó mi padre o dejar el árbol que yo puse para mis hijos. Nos vincula generacionalmente. Todo eso hace calidad de vida y nos invita a interpretarlos. No se los percibe inmediatamente. Entonces, es casi una invitación a interpretarlos en la ciudad. Entonces vamos a tomar algunos indicios. Va a ser muy importante que evaluemos el espacio disponible en dos dimensiones, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. La parte subterránea a veces no se percibe porque uno no puede hacer pozo por todos lados, pero tenemos que tener en cuenta
las cañerías existentes o las que va a haber, el espacio disponible que hay que tener en cuenta por si hay las cloacas, en otro sentido, y también en lugares donde hay pozos que les llamamos pozos negros. Todo eso hace, en principio, una evaluación del espacio disponible en la parte subterránea. En la parte aérea es muy importante la presencia de los otros árboles ya plantados, si los hubiera, porque como mínimo tenemos que tener una distancia prudencial respecto a ellos, porque tampoco crecen bien, no se pueden expresar estando muy juntos. Se supone que elegimos un árbol porque lo queremos por sus cualidades, y entonces le tenemos que dar el espacio para que se pueda expresar. Entonces tenemos en principio los otros árboles y también el espacio disponible en la vereda. En la ciudad hay un abanico muy amplio de espacios de vereda. No toda la ciudad tiene el mismo ancho de vereda, que es entre la línea municipal y el cordón. Tenemos veredas muy estrechas, como algunos barrios de la ciudad que tienen apenas 1 metro, 1,10 m. Los de los barrios de IPAB, que están en los 2,40, 2,60. Los del resto del centro, la parte vieja de la ciudad, que están aproximadamente en 3,20 metros. Y barrios que tienen lindas veredas, como la Villa Santillán, que tiene veredas más amplias de los 3,40. Todo eso hace una diversidad de espacios disponibles que hay que evaluar. El otro aspecto que hay que tener en cuenta en nuestra ciudad es la red de media tensión, esos cables que van a 9 metros de altura y que van 3 cables, que crea una gran restricción, porque por normas que tiene la cooperativa, fija una distancia entre esos cables que van a 9 metros y los árboles de 3 metros de distancia, con lo cual nos pone una distancia máxima de 6 metros que lo alcanza rápidamente la mayoría de los árboles. Y de ahí viene la discusión cuando pasa la cooperativa y corta de un modo inadecuado, que lo hace de un modo inadecuado, las copas, porque hace un corte horizontal de ellas. Bueno, entonces ya vamos teniendo una idea a evaluar. Tenemos que medir bien entonces el espacio disponible aéreo y el espacio disponible subterráneo. Cuando entonces ya tenemos eso evaluado, ubicamos dónde vamos a poner nuestro árbol y vamos a tener en cuenta si nuestra planta viene a raíz desnuda, que son plantas que resisten muy bien entonces el trasplante, o viene en una maceta o cepellón, donde ya las raíces vienen en una matriz de suelo. Hacemos un hoyo que generalmente lo resolvemos bien, que tenga una profundidad de 50 centímetros aproximadamente y un ancho que está entre los 40 centímetros. Esa tierra que retiramos al principio, la primer palada, la colocamos separada de las próximas taladas que saquemos. ¿Por qué? Porque el suelo superficial es el que tiene mayor calidad, el que vemos más oscuro. Y el suelo subterráneo, el que es más claro, ya tiene menos calidad. Ese también lo ponemos separado del que sacamos en primer momento. Bien, si tenemos la planta raíz desnuda, la presentamos para ver si se acomoda bien, si las raíces, aprovechamos para revisarlas si hay algunas quebradas, se cortan, no conviene poner raíces dañadas en el foso o en el hoyo. Y si está en maceta, presentamos la maceta para ver si dan las medidas. Bien, entonces si todo eso verificado se cumple, presentamos la planta. En el caso de la maceta, cortamos la parte inferior para que sea más fácil liberarla posteriormente. La presentamos, cortamos los laterales si está en maceta y liberamos el cepellón y rellenamos con el primer suelo que retiramos, el de mayor calidad. Lo disgregamos para que se acomode bien. También lo hacemos desmoronando con la pala los laterales del hoyo que hicimos. Entonces ya la planta queda calzada en el lugar que definimos que va a tener. Bien, se completa el hoyo teniendo la precaución de que nos quede un espacio de unos 15 centímetros por debajo del nivel del suelo. Todo ese espacio va a quedar liberado realizando una cazuela de un diámetro por lo menos mayor a 60 centímetros, de 80 centímetros de diámetro, o cuadrado de 80 por 80, que va a hacer que la planta, ya en su lugar, quede con su cuello, o sea, la parte que separa la parte aérea de la radicular, por debajo del nivel del suelo. Ese va a ser una primera orientación a resolver problemas de interferencia de la raíz, porque si empezamos ya 15 centímetros por debajo del nivel del suelo, es una precaución de que las raíces horizontales viajen por debajo del contrapiso y de las principales interferencias que hay en el suelo. Eso no nos independiza de todo. En una situación de cuidado, dentro de 3 o 5 años,
tendremos que revisar por dónde van las raíces superficiales y podarlas. Pero ese será motivo de otra charla. Bueno, creo que con eso ya hacemos una presentación del tema.